Llega el momento de hablar de la rebelión Taiping. Así que vamos a la China, pero no a la China de las dinastías antiquísimas, no a la China del emperador amarillo, ni siquiera a la China de Xi Huangdi, ni siquiera a la China de los Tang. Vamos a la China del siglo pasado. Todavía estaban allí los manchúes, esa última dinastía que gobernó la China. Manchúes porque provenían de Manchuria. Muchas veces han gobernado la China durante largos periodos tipos que no eran chinos. Por ejemplo, cuando Marco Polo llegó a la China y empezó a hablar de los chinos, el tipo que gobernaba era mongol. El Kublai Khan y todos esos tipos venían de Mongolia. Esa dinastía que vio Marco Polo y que la dio por China era de Mongolia, no era China. Claro que la tierra se comía, la tradición china, la cultura china se comía a los bárbaros que la conquistaban. Pero esos tipos no eran chinos. Y tampoco eran chinos sino manchúes, estos de esta última dinastía que gobernó la China desde el 1644, ponele, puedo no acertar, hasta la declaración de la República, y después de la cual viene la revolución de Mao. Ahora ubiquémonos en China a mediados del siglo XIX. La dinastía gobernante era la dinastía Qing, es decir, la dinastía de los manchúes. Habían depuesto a los Ming, como se ha dicho, en 1644 o por allí. Sí se mantuvieron en el poder, desde luego, más de 250 años. Durante el episodio que contaremos, el emperador manchú, se llamaba Yanfeng. Parece que el gobierno de Yanfeng no andaba bien. El tesoro público estaba mal administrado. Según las crónicas, la enfermedad de la miseria era constante en China. En Pekín hacían censos y daban cuenta de 100.000 mendigos. Qué extraordinario que el censo abarcara con tanta prolijidad a los mendigos. Que los encontraran en un lugar. No es que lo encontraban pidiendo. Un mendigo no está pidiendo todo el tiempo. Es como si un billarista estuviera las 24 horas jugando al billar. Ah, no, yo creo que sí. Podría ser. No, bueno. Pero bueno. Pero tiene razón usted, deben hacer otras cosas. Claro. Bien. Si no, ¿para qué piden? El caso es que había mucha miseria, ¿no? Miles de ellos acampaban junto al palacio pidiendo limosna e incluso amenazando a los funcionarios que se acercaban a la sede del imperio. Se les daba paja para dormir, arroz y trigo y algo de carbón para calentarse. Bien, o sea, los viejos, que siempre fueron muy cuidados en la China, los viejos mendigos, recibían vestidos en invierno y un abanico en verano. ¡Qué notable! Un abanico en verano es un detalle de refinamiento increíble. Ahora bien, en el año 1814 nació un hombre llamado Hongxiu Zhiwang. Hongxiu Zhiwang era oriundo de Ake, que quedaba en el centro de China. Dice que Hong tuvo una visión en la que era ascendido hasta el cielo. Y según dijo allí, en el cielo, fue nombrado Hijo Celeste, o sea, Hijo del Cielo, que era el título que por otra parte tenía el emperador de la China. El emperador de la China es, por definición, el Hijo del Cielo. Pero Hong era cristiano, un chino cristiano, una cosa muy rara. Saben ustedes que en la China, incluso en el Japón, los cristianos no han tenido mucha suerte. Anduvieron mucho los jesuitas por allí y, como hemos contado algunas veces en este programa, estuvieron a punto de conseguir alguna clase de éxito, e incluso por momentos lograron convencer a algún emperador, pero siempre alguna cosa fortuita hizo derrumbar aquellos avances del cristianismo en la China. Este Hong era cristiano, había sido instruido por misioneros.
Luego de esta visión que había tenido, a saber, verse elevado al cielo y nombrado hijo del mismo, decidió llevar el mensaje del cristianismo por todo el imperio. Bueno, al principio fueron solamente sus parientes, sus amigos, quienes lo escucharon y siguieron. Poco después, sus discípulos fueron centenares. Hong se creía hermano de Cristo. Aseguraba tener un padre y una madre celestiales, desde luego, y se propuso como regla primera el aniquilar a los demonios y a todo aquel que no cumpliera con la religión y los mandatos de Dios. Se llamaba a sí mismo Emperador Celeste de la Paz Universal. Eso dio lugar al nombre de la secta, que se llamó Taiping, que como todos sabemos quiere decir algo bastante parecido a Emperador Celeste de la Paz Universal, si es que no quiere decir alguna otra cosa. En un principio, el emperador, no este, sino el otro, el manchú, Yan Fong, no tomó en cuenta la nueva secta. Dijo, yo como es, ¿no? Este barco no puede hundirse, todas esas cosas. Pensaba que era solo una secta religiosa y jamás imaginó, y menos todavía imaginó, que al ir creciendo se convertiría en secta política y haría tambalear a la dinastía gobernante. En 1848, los discípulos de Hong eran 2.000. 2 años más tarde eran 40.000. Los seguidores eran en su mayoría gente pobre. También seguían a Hong hombres de algunas antiguas estirpes dinásticas que se oponían al gobierno de los manchúes. Pronto se formó un ejército, según los cronistas, con el valor y el odio suficiente para derrocar al régimen imperial. Los Taiping comenzaron su marcha por toda la China. Conquistaron una ciudad tras otra, que es la manera de conquistar. Sí, todas juntas. No se puede conquistar 8 ciudades al mismo tiempo. Pero no las arrasaban ni mataban a sus habitantes. Allí predicaron los dogmas cristianos y lograron que miles de chinos aceptaran los criterios de Hong. En 2 años, los rebeldes se adueñaron de 5 provincias. En 1853, Hong proclamó su propia dinastía cristiana, lejos de Pekín, pero cerca de la segunda ciudad más importante, que era Nanking, antípodas de Buenos Aires. Se formó un estado dentro del estado y pronto Hong quiso dominarlo todo. En su reino, Hong determinó que los alimentos y las propiedades debían ser repartidas en partes iguales. Obligó a sus soldados a hacer voto de castidad. El único que podía tener esposa era él. Él podía tener una esposa celeste, además de numerosísimas concubinas. Suprimió de su corte a los eunucos y los sustituyó por mujeres que se encargaban del gobierno del palacio. Un detalle: Hong liberó a las mujeres de llevar los pies vendados, aquella vieja costumbre china. Para los chinos, la mujer hermosa debía tener los labios gruesos y el cabello liso, largo y de un negro intenso. Pero ante todo, la mujer china debía tener los pies pequeños. A una niña, cuando nacía, se le comprimían los pies empleando una gruesa venda, y el fin que se perseguía era que tuvieran pies chicos, pero también un andar gracioso y tambaleante. Gracioso para los hombres. Y tambaleante porque le tenían los pies vendados. O chicos. Sí. Muy bien. Esta costumbre fue suprimida por Hong. Además del gobierno en su palacio, Hong formó un ejército de 3.000 mujeres, comandado también por algunas muchachas. Atención. Hong mandó a todos los hombres a cortarse la coleta. La coleta era un signo de dominación de los manchúes, y los obligó a dejarse crecer el pelo. Impuso además ciertos mandamientos de la moral cristiana. Condenó el adulterio, prohibió los vicios y los robos, pero sucedió que estos crímenes se castigaban de forma poco piadosa, y no consiguieron alterar las costumbres de los manchúes, que también eran impiadosos.
El adúltero, por ejemplo, podía ser colgado, el ladrón era apaleado hasta morir, y el asesino, antes de la decapitación, eso sí, era entregado a los peores suplicios. En cuanto al adulterio, que, como se dijo, estaba penado, debe recordarse que Hong tenía a su esposa Celeste y había aumentado el número de concubinas que tenía el emperador anterior, en general, ¿no? De 70, ese era el número que correspondía a los emperadores chinos, a 100. Dice, porque con 70 no hacemos nada. Bueno, establecidas algunas de estas reglas, Hong quiso tomar la ciudad de Nankín, aquella segunda ciudad del imperio. Sucedió que los habitantes y los gobernantes de Nankín se mantuvieron fieles al emperador manchú y no hicieron caso de las prédicas de los Taiping. Fue entonces cuando la secta decidió abandonar la persuasión y recurrir a su ejército. La lucha fue terrible. La actuación de Hong poco tuvo que ver con el nombre que había dado a su dominio, el que había llamado Reino Celeste de la Paz. Fue una gran matanza. Miles de mujeres y niños de Nankín fueron asesinados por los atacantes. Los que se habían refugiado en los cuarteles murieron entre las llamas. 2 días después de tomar la ciudad, los Taiping descubrieron algunos sobrevivientes. Bueno, los sacaron de la ciudad, los estrangularon a orillas de un canal y los tiraron al agua. Murieron 30.000 personas, de las cuales solo 6.000 eran soldados. Después saquearon Nankín y ordenaron a los sobrevivientes el Paisim, o acto de sumisión al nuevo gobierno, y obligaron a rendirle culto al Padre Celestial, que era él, no que era Hong. La ciudad se transformó en el refugio de la secta. Hong mantuvo una administración organizada exactamente igual que la de Pekín. Tiempo más tarde se le ocurrió conquistar la capital del imperio, Pekín. Pero la expedición fracasó por el frío. Las tropas fueron diezmadas por la enfermedad sin haber llegado siquiera a presentar batalla. Para entonces el emperador manchú, Qianfong, estaba aterrorizado, porque no solo los Taiping intentaban apoderarse del imperio, otra secta, llamada la Sociedad del Pequeño Cuchillo, hermoso nombre, Está bien, había tomado Shanghái, calcule usted, ¿no?, e implementado las leyes de los Taiping. Pero las huestes imperiales, ya con ayuda de ingleses y franceses, atacaron Shanghái y mataron al jefe de los Pequeños Cuchillos. El imperio rebelde en Nankín duró 11 años. En 1864 la secta de los Taiping y su reino celeste de la paz universal cayó. Las misiones extranjeras durante esos 11 años fueron bien recibidas. El comercio exterior era floreciente, los campesinos pagaban impuestos bajos al emperador y no había carestía de alimentos, pero las guerras eran continuas y la vida de las personas parecía importar poco. Y esto hizo tambalear a aquel imperio rebelde. Además, desde Pekín se habían mandado espías que lograron introducirse en la corte de Nankín y enviaron a la capital información acerca de Hong y sus movimientos. Bueno, pero eso no creo que sea muy importante. Poco después, las tropas imperiales arrasaron Nankín y todas las ciudades que formaban parte de aquel reino, ¿no? Fue tal la matanza que se produjo que muy pocas personas lograron escapar. Ni siquiera pudo hacerlo Hong. Fue apresado y finalmente degollado. Ese fue el fin de la rebelión Taiping. Casi nadie habla hoy de esto. Así que me ocurrió traer a colación este episodio histórico de la China, que es poco tenido en cuenta, siendo que es muy, muy cercano a nuestros días, ¿no? Bueno, estuve en la discoteca, le conté esta historia. Es muy buena, muy buena. Y se me durmió, sin embargo, ¿Pero el discotecario. Dice, a mí que me importa de la China, dice, a mí lo único que me importa es acá. Dijo que había oído esa frase, no se acordaba dónde. Probablemente en algún programa cultural. Y pero le dio algún disco, seguramente. No, se estaba por darme un disco y se quedó dormido. Así que yo voy a poner el disco que pongo siempre cuando hablamos de la China. ¿Qué hay, algo de la Manchuria? O de... No, se llama China de la Mazorca. Pero es otra China, me parece.
¿Te parece que sí está inspirado también en aquella dinastía? No. En realidad no, esta vez debo confesar que no. Usted sabe que China, la palabra que usamos nosotros, Sí, nosotros, el campo, el ¿no? campo, Sí. una china, ahí vienen las chinitas, que es una palabra tan linda y tan simpática, es quechua. No es que estemos diciendo con China una sinécdoque, utilizando un gentilicio como generalizador del género femenino. No, China quiere decir mujer en quechua. Ah, ¿viste? Así que no es... Pero no importa. No diga nada porque yo tengo que sostener que China de la Mazorca se refiere no solo a la China en general, sino en particular a la China de los manchúes, a la China de 1853, concretamente. Bueno, entonces... Entonces digamos que sí, que es así. Sí, es así. Entonces, Es muy probable porque, en todo caso, China de la Mazorca alude a unos acontecimientos ocurridos 13 años antes. Claro, En pero en Argentina, otro lugar. En las antípodas, exactamente. Canta Ignacio Corsini, China de la Mazorca.